Hola, ¿quieres comprar una propiedad en República Dominicana y no sabes qué impuestos debes pagar? Pues mira este video donde te explicaré qué es el impuesto de transferencia, en qué casos debes pagarlo y en qué casos estás exento de pagarlo. Y además te diré en qué fechas debes realizar este pago. Hola, soy Jordi Albertos y quiero ayudarte a invertir en real estate de forma segura y sencilla en República Dominicana. Al momento de adquirir un inmueble, existen una serie de compromisos fiscales que debes asumir. En este artículo vamos a hablar sobre el impuesto obligatorio que debes pagar al momento de comprar una propiedad, el impuesto de transferencia. Si ya firmaste el contrato de compraventa, debes depositarlo en la administración local de la Dirección General de Impuestos Internos, a fin de solicitar la tasación del inmueble comprado. La administración local de la Dirección General de Impuestos Internos verifica si el vendedor está al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y solicita a un inspector para que tase el inmueble y determine el monto de los impuestos a pagar. ¿Y es necesario pagar el impuesto de transferencia? El no pagar impuestos es penalizado por la ley dominicana. El pago de este impuesto es necesario y obligatorio para traspasar el título de propiedad a nombre del vendedor y colocarlo a nombre del adquiriente. Es decir, una vez comprado el inmueble y firmado el contrato de compraventa, debes realizar la gestión para que la propiedad que acabas de adquirir sea registrada a tu nombre. Y para esto debes pagar el impuesto de transferencia dentro del plazo de 6 meses contados a partir del momento en que se ha firmado y legalizado el contrato. De no pagar en el lapso estipulado de los 6 meses, este impuesto se verá afectado por recargos e intereses establecidos en el Código Tributario Dominicano. Estos recargos son los siguientes: 10% por mora para el primer mes o fracción de mes y un 4% adicional para cada mes o fracción de mes subsiguiente al primero, y 1,10% de interés indemnizatorio por cada mes o fracción de mes. Ahora bien, hablemos de cuánto hay que pagar. El impuesto de transferencia asciende al 3% del monto por el valor de la propiedad, tomando como base el valor que resulta mayor entre la tasación de la Dirección General de Impuestos Internos del inmueble en cuestión y el valor expresado en el contrato, es decir, el valor de compra. Entonces, si el valor del inmueble cuyo contrato de compraventa firmaste es de $200.000, deberás abonar el 3% de ese valor, lo que es igual a la cantidad de $6.000. Es importante asumir la responsabilidad del pago de este impuesto de forma correcta y en el lapso de tiempo estipulado para no ser objeto de cargos extras a futuro que se pueden evitar. Y lo que es más importante, incluir el inmueble que adquiriste en tu patrimonio. De igual forma, es importante resaltar que el pago de este impuesto únicamente aplica para los impuestos que no están amparados por la ley 158.01, que es la ley Confotur, de la cual he hablado en un video y que te dejo el enlace en la cajita de información más abajo para que averigües cómo invertir y no pagar impuestos durante 15 años. Ahora estás más preparado para invertir en República Dominicana, pero si todavía tienes dudas, suscríbete a mi canal o sígueme en las redes sociales, donde recibirás constantemente toda la información que necesitas para invertir de una forma segura y sencilla.